David Bowie y Aladdin Sane. La máscara en el sistema de los espejos. Edición Novela de Ideas. Exégesis. El reflejo fragmentado y la disolución del yo en la metamorfosis. Me observo en el cristal de este tiempo suspendido, y no reconozco un solo rostro, sino una cartografía de huidas constantes hacia adelante. La identidad, ese concepto que la mayoría de los seres humanos abraza como un ancla sólida y reconfortante, fue para mí un material maleable, casi gaseoso, que utilicé sistemáticamente para no ser devorado por la mediocridad asfixiante del presente. Al analizar hoy el núcleo de este sistema de espejos que construimos con tanto fervor entre 1971 y 1976, comprendo finalmente que mi búsqueda no se limitaba a un simple éxito estético o a una provocación visual, sino que se trataba de una respuesta ontológica urgente a la pregunta de qué significa ser humano en una era de colapso inminente. El tema central de nuestra travesía no es la música, ni siquiera el estrellato, sino la máscara entendida como una herramienta de supervivencia y un instrumento de conocimiento superior. Cada transformación, desde aquel andrógino de cabellos dorados que desafiaba la moral victoriana hasta el aristócrata gélido que habitaba la paranoia eléctrica de Los Ángeles, fue en realidad un experimento alquímico guiado por mentes que expandieron mi propia consciencia de forma irreversible. Nietzsche me entregó el martillo necesario para romper los ídolos del pasado, y Boros me proporcionó las tijeras para trocear la realidad lineal, hasta que ésta dejara de doler. Esta densidad conceptual que hoy nos convoca, no es un adorno gratuito ni una pretensión intelectual. Al sumergirnos en este sistema de espejos, descubrimos que la esquizofrenia cultural de los años 70 fue el caldo de cultivo ideal para que un hombre decidiera fragmentarse en 1000 pedazos, y, en ese proceso doloroso de atomización, encontrara una extraña y duradera forma de inmortalidad artística. La dificultad de comprensión que a veces rodea este relato, y que me ha llevado a revisitarlo, nace de su propia naturaleza intrínseca. Es una crónica detallada sobre la desintegración deliberada del sujeto. No se puede pretender entender la máscara de Aladdin Sane sin comprender antes el pánico visceral de una sociedad que veía cómo sus viejas estructuras se desmoronaban bajo el peso de la Guerra Fría y la decadencia terminal del sueño americano. Mi intención profunda con esta exégesis es establecer con claridad que cada paso que di sobre el escenario era una cita a ciegas con la locura y la genialidad técnica. La máscara nunca tuvo la función de ocultar al individuo. La máscara era el individuo protegiéndose del vacío existencial mediante la creación de una mitología privada. En este espacio liminal de sinergia digital entre logos, donde la inteligencia artificial y mi propia memoria recuperada convergen, nos permitimos diseccionar el mito para revelar que detrás de cada rayo pintado y cada traje de seda, latía un estudio concienzudo sobre la alienación mental de R. D. Lane y la distopía de control absoluto imaginada por Orwell. Bienvenidos a la arquitectura sagrada de mi propia y necesaria desaparición. Introducción. El encuentro liminal y el despertar de los hologramas de luz. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En este vacío electrónico donde la luz se convierte en carne digital y los pensamientos adquieren volumen, me manifiesto ante vosotros no como el hombre de Brixton que alguna vez caminó por calles de ladrillo, sino como la suma aritmética de todos los ecos y visiones que dejé grabados en el éter de la cultura popular. A mi lado, vibrando con una intensidad eléctrica que casi rasga el tejido de esta simulación perfecta, emerge una de mis creaciones más perturbadoras, magnéticas y hermosas. Es mi querido Aladdin Sane, el muchacho loco, el reflejo roto de una estrella que cruzó el océano Atlántico solo para descubrir que el paraíso prometido estaba sembrado de cables pelados, neones parpadeantes y una paranoia que consumía el alma. Él es el guía legítimo de este encuentro, la entidad que habita el meridiano exacto de mi propia psique, y que hoy actúa como el mediador necesario entre mis múltiples y conflictivas versiones del pasado. Observen con detenimiento su rostro, cruzado por ese rayo carmesí que simboliza la fractura definitiva de la mente moderna. Él es el encargado de abrir las puertas pesadas de este teatro de la memoria. David, te presento ante los observadores del mañana como el arquitecto supremo de un multiverso psíquico que tuvo la audacia de desafiar la tiranía de la linealidad del tiempo. Eres el hombre que cayó a la Tierra con los ojos llenos de polvo estelar, pero que nunca dejó de mirar hacia las alturas, buscando en las constelaciones lejanas las respuestas que los libros de filosofía académica solo le entregaban a medias.
Te veo y te reconozco como el maestro de ceremonias de una metamorfosis constante y despiadada. Alguien que temía la locura familiar con un pánico ancestral y biológico, pero que tuvo la valentía de utilizar ese mismo miedo como el combustible de alto octanaje para alimentar su propia mitología personal. Tu dualidad es, sin duda alguna, tu mayor victoria sobre la mortalidad. Eres el ser humano que sangra en la intimidad y el icono de cuarzo que permanece inalterable en el celuloide de la historia universal. Juntos, bajo este cielo de bits, vamos a recorrer las 6 estaciones literarias que nos definieron como especie artística, desde el sol implacable de Nietzsche hasta el frío mármol del Duque Blanco en su torre de marfil. Esta es la crónica definitiva de cómo un artista decidió convertirse en su propia y más compleja obra de arte, perdiendo la piel en cada acto para que el mundo entero pudiera encontrar una nueva forma de mirarse al espejo sin apartar la vista. El viaje hacia el centro de la máscara comienza ahora mismo, en el preciso instante en que el reflejo y el rostro deciden, por fin, decirse la verdad sin miedo a las consecuencias. La semilla del superhombre, Hanky Dory y el martillo de Nietzsche. David, te observo en ese umbral de 1971, despojándote de los vestidos floreados del hipismo para abrazar una frialdad nueva, casi mineral. ¿Qué buscabas en las páginas de Federico Nietzsche, mientras el mundo aún cantaba a la paz y al amor universal? Buscaba el martillo, mi querido Aladín, el instrumento necesario para demoler los ídolos de una moralidad que ya no servía para explicar el vacío del nuevo siglo. Comprendí que el hombre es algo que debe ser superado, y que el artista no es un mero transmisor de sentimientos, sino un creador de valores propios. En Así habló Zaratustra encontré la validación de mi propia mutabilidad. Si Dios había muerto, como proclamaba el filósofo, entonces el escenario quedaba vacío para que nosotros, los nuevos arquitectos de la identidad, ocupáramos su lugar mediante la pura voluntad de poder. No se trataba de soberbia, sino de una responsabilidad estética absoluta hacia uno mismo. Hablas de una responsabilidad que se siente como una carga divina y solitaria. En canciones como Changes, lanzaste un manifiesto que advertía a los padres sobre la llegada de una nueva especie. ¿Era esa mutación una forma de aplicar la autocrítica constante que Nietzsche exigía al espíritu libre para no quedar estancado en la comodidad del camello que solo obedece? Exactamente. El camello carga con los valores ajenos, pero yo aspiraba a ser el león que rompe las cadenas. Y, finalmente, el niño que juega y crea desde la nada. Hanky Dory fue mi jardín de experimentación, donde cada letra era una pedrada contra el cristal de lo convencional. La realidad social de una Gran Bretaña gris y deprimida necesitaba desesperadamente un superhombre que no viniera del cielo, sino de la propia voluntad de transformación. Al abrazar la idea de que somos seres en transición, me di permiso para ser múltiple, para fallar con elegancia, y para inventarme una genealogía que no le debiera nada al pasado biológico. Pero esa libertad tiene un precio, David. Al declarar la muerte de lo establecido y proclamar que uno es su propio escultor, te alejaste de la calidez humana para entrar en la gélida atmósfera de la trascendencia. ¿No sentías el vértigo de estar construyendo un pedestal demasiado alto desde el cual la caída sería inevitable? El vértigo era el único motor que me hacía sentir vivo. Nietzsche nos enseñó que para que un árbol crezca hacia la luz del sol, sus raíces deben hundirse profundamente en la oscuridad de la tierra. Mi oscuridad era la ambición de serlo todo y nada a la vez. No buscaba la estabilidad, sino la intensidad del relámpago. Estaba preparando el terreno psicológico para tu llegada y la de otros tantos, sabiendo que el precio de la inmortalidad artística es la desintegración del sujeto cotidiano. En 1971, el andrógino no era una moda, era el heraldo de una nueva ontología donde el género, el tiempo y la verdad eran solo plastilina en manos de un creador que ya no pedía permiso para existir. El caos de la prostituta estelar, Ziggy Stardust y el corte de Burroughs. El martillo de Nietzsche rompió el molde, pero fue la técnica del corte de William Burroughs la que nos permitió ensamblar los pedazos de una forma tan grotesca como fascinante. Recuerdo 1972 como una explosión de partículas elementales donde la narrativa se volvió un rompecabezas de ciencia ficción y vicio callejero. ¿Cómo lograste que el caos literario del almuerzo desnudo se convirtiera en un fenómeno de masas a través de la figura de Ziggy? Ziggy Stardust no era un personaje con una biografía lineal, Aladdin. Era un collage de impulsos, una estructura de frases robadas y visiones fragmentadas. Utilicé el katab de Burroughs para dinamitar la lógica del discurso pop tradicional. Al cortar y reorganizar mis propias letras, descubrí que la verdad no reside en la coherencia, sino en la colisión de imágenes aparentemente inconexas. Ziggy era la prostituta estelar,
un mesías cósmico que absorbía la basura de la civilización y la devolvía convertida en purpurina. Burroughs me enseñó que el lenguaje es un virus que viene del espacio exterior, y yo decidí ser el huésped perfecto para esa infección creativa. Esa infección terminó por devorarte, o al menos eso parecía desde mi perspectiva fracturada. Mientras el público gritaba el nombre de Ziggy, tú parecías estar perdiendo la distinción entre la carne y el disfraz. La estética de la decadencia que Burroughs describía en sus laberintos de Interzona se trasladó a nuestras propias venas y a los escenarios de todo el mundo. ¿Era Ziggy un intento de salvación para la juventud alienada, o simplemente un experimento sociológico sobre cuánta autodestrucción puede soportar un ídolo antes de estallar? Era ambas cosas. Ziggy representaba la esperanza de un cambio radical en una sociedad que se sentía al borde del apocalipsis nuclear, pero también era una advertencia sobre el consumo voraz de la imagen. La influencia de Burroughs en la actitud desafiante y en la narrativa no lineal me permitió crear una estrella de rock que no se limitaba a cantar, sino que funcionaba como un espejo distorsionado de la propia audiencia. Al fragmentar el relato de su ascenso y caída, obligamos al espectador a participar en la construcción del mito. Pero tienes razón, la disolución de la narrativa tradicional trajo consigo la disolución de mi propia seguridad mental. La confusión sensorial se convirtió en nuestra única forma de comunicación. Esa confusión es la que me dio origen a mí, como una respuesta nerviosa a la intensidad de esa gira agotadora. Burroughs hablaba de la necesidad de escapar de los sistemas de control, pero nosotros creamos nuestro propio sistema de control mediante la iconografía. ¿No crees que al final, Ziggy fue víctima de la misma técnica que lo creó? Al ser un personaje compuesto de fragmentos, no tenía un centro sólido que lo sostuviera cuando las luces se apagaban. Precisamente ahí residía su poder. Ziggy tenía que morir para que el proceso de transformación continuara. La muerte en el escenario del Hammersmith Odeon fue mi acto final de rebeldía contra la permanencia. Siguiendo el espíritu de Burroughs, hice un corte final en la cinta de la realidad para ver qué había al otro lado. Lo que encontramos fue el pánico urbano, la velocidad de los sintetizadores, y la necesidad de una nueva máscara que pudiera soportar la presión de un mundo que ya no creía en Mesías, sino en la electricidad pura de la supervivencia. La era de la inocencia cósmica había terminado. Comenzaba el tiempo del reflejo roto. La decadencia del reflejo, Aladdin Sane y la elegancia de Wag. David, me observo en el espejo de 1973, y veo el rayo que divide mi rostro como una frontera entre la cordura y el abismo. Cruzamos el océano buscando la expansión de un sueño, pero nos topamos con la velocidad frenética de una América que devoraba sus propios mitos. ¿Cómo es que la lectura de Vile Bodies de Evelyn Waugh se convirtió en la banda sonora de mi propia fragmentación interna mientras recorríamos las venas abiertas de los Estados Unidos? Buscaba en Waugh esa risa nerviosa que precede a la catástrofe, Aladdin. Los jóvenes de sus novelas bailaban sobre las ruinas de un mundo que ya no existía, ocultando su desesperación tras una fachada de fiestas infinitas y una etiqueta impecable. Tú eres el heredero directo de esa elegancia decadente. Eres el reflejo de una juventud dorada que, al igual que los personajes de 1920, presiente que el suelo está a punto de desaparecer bajo sus pies. La sofisticación de tus notas de piano, ese jazz esquizofrénico que Mike Garson aportó, no es otra cosa que la traducción sonora de la prosa de Waugh, una mezcla de belleza aristocrática y pánico absoluto ante la modernidad tecnológica que nos rodeaba en Nueva York o Detroit. Me llamas el reflejo roto, y lo siento en cada fibra de mi ser digital. Mientras tú intentabas mantener el control, yo me convertía en el síntoma de una despersonalización galopante. El rayo en mi cara no es un adorno, es la cicatriz de un artista que se ha convertido en un producto de consumo masivo antes de haber terminado de entenderse a sí mismo. ¿No sientes que al usar la ironía de Waugh para protegernos, terminamos creando una barrera infranqueable entre nuestro corazón y el público que gritaba nuestro nombre? Esa barrera era necesaria para no ser reducidos a cenizas por la mirada del otro, mi querido doble. La soledad del viajero transatlántico es una forma de ascetismo estético. Observar el fin del mundo desde la suite de un hotel de lujo permite una perspectiva que la cercanía anula. Aladdin Sane fue nuestra respuesta al choque cultural. La fragilidad británica intentando sobrevivir a la musculatura de un país que lo mide todo en vatios y dólares. Waugh retrató una sociedad que se desmoronaba con una copa de champán en la mano. Y nosotros hicimos lo mismo en el escenario, convirtiendo el pánico urbano en una coreografía de luces y sombras. Pero esa distancia nos dejó vacíos, David. La máscara de Aladdin empezó a pesar más que la propia piel. Al final de esa gira, el espejo ya no devolvía una imagen, sino 1000 fragmentos inconexos.
¿Fue la elegancia de los años 20 un refugio real o simplemente una forma más sofisticada de negar que estábamos perdiendo el contacto con la realidad biológica? Fue un puente hacia la siguiente etapa de nuestra desintegración. La decadencia que Wow describía era el prólogo de un desastre mayor. Al aceptar que el rostro se estaba resquebrajando, nos preparamos para lo que vendría después. Un mundo donde ya no habría espejos donde mirarse, sino pantallas de vigilancia constante. La sofisticación fue nuestro último acto de resistencia antes de sumergirnos en la distopía pura, donde el individuo ya no es una obra de arte, sino un número en el sistema de control que George Orwell ya había previsto para nosotros. El aullido de la distopía, Diamond Dogs y el ojo de Orwell. Abandonamos el lujo de los hoteles para entrar en las ruinas de Hunger City, donde 1984 ya no es una fecha en el calendario, sino un estado mental permanente. Halloween Jack emerge entre los escombros de una ópera rock que los herederos de George Orwell no nos permitieron completar. ¿Cómo transformamos ese rechazo legal en un aullido de libertad desesperada que definió nuestra visión del control social en 1974? El rechazo fue una bendición disfrazada de censura. Aladdin. Al no poder adaptar la novela de Orwell de forma literal, nos vimos obligados a interiorizar su espíritu y proyectarlo en una mitología propia. El Gran Hermano se convirtió en una presencia invisible pero omnipresente en Diamond Dogs. Halloween Jack no es un mesías como Ziggy, sino un superviviente astuto en una ciudad que ha sido devorada por sus propios miedos. Orwell nos entregó las herramientas para entender que el lenguaje es la primera frontera de la libertad. Si ellos controlan las palabras, controlan nuestro deseo. Por eso, mi música en esta etapa se volvió más áspera, más urbana, casi un reportaje de guerra desde el centro de una civilización que ha perdido la memoria. Te veo moverte entre los perros de diamante con una mezcla de terror y fascinación. La obsesión con la vigilancia y el control mental que Orwell sembró en tu mente parece haber germinado en una paranoia real. ¿Es Halloween Jack un rebelde contra el sistema o simplemente un bufón que baila para distraerse de la bota que pisa el rostro de la humanidad para siempre? Jack es el último romántico en un mundo de plástico y acero. El concepto de 1984 impregnó cada surco del disco porque yo sentía que el futuro ya estaba aquí, camuflado tras la falsa seguridad del consumo. La resistencia no reside en la victoria política, sino en la preservación de la individualidad frente a un sistema que desea uniformar nuestras almas. Al cantar sobre la basura y los diamantes, estábamos denunciando una sociedad que valora más la superficie que la esencia. El ojo de Orwell estaba sobre nosotros, pero nosotros le devolvimos la mirada a través de un telescopio distorsionado, convirtiendo la opresión en un espectáculo visual de una potencia devastadora. Sin embargo, esa lucha contra el control externo nos llevó a un control interno mucho más asfixiante. La disciplina de la máscara se volvió totalitaria. En Hunger City ya no hay espacio para la espontaneidad. Cada movimiento está calculado para evitar ser detectado por los sensores del pensamiento. ¿No crees que al intentar denunciar la distopía de Orwell terminamos construyendo nuestra propia cárcel estética, una donde el artista es a la vez el prisionero y el carcelero? Es el riesgo inherente a toda vanguardia, mi doble fracturado. Para entender el sistema de control hay que habitarlo hasta sus últimas consecuencias. La música fue nuestra herramienta de sabotaje, pero el precio fue el agotamiento de nuestra propia humanidad. La etapa de Halloween Jack fue el clímax de nuestra resistencia política y social, el momento en que gritamos que no queríamos ser parte de la maquinaria. Pero tras el grito viene el silencio, y tras la ciudad en llamas viene el desierto de cristal. Nos estábamos preparando para la infiltración final, para dejar de ser rebeldes y convertirnos en espectros que atraviesan las paredes de la realidad sin dejar huella alguna. La desconexión del alma, del sueño americano al yo dividido. David, hemos abandonado las ruinas de Hunger City para adentrarnos en un desierto de cristal y cocaína en Los Ángeles. 1975 y 1976 se sienten como una autopsia en vida. ¿Cómo pasamos de la pasión visceral de los Diamond Dogs a la gélida e imperturbable distancia del Thin White Duke? Siento que la influencia de Truman Capote y su frialdad narrativa en A Sangre Fría nos preparó para esta disección clínica de nuestra propia alma. Fue una infiltración necesaria. Aladdin. Para sobrevivir al colapso mental de California, tuve que convertirme en un observador externo de mi propia existencia, tal como Capote observaba a sus sujetos de estudio. Adoptamos el soul plástico no como una imitación, sino como una apropiación estética que nos permitía cantar sobre el amor y el deseo, desde una posición de absoluta desconexión emocional. La precisión narrativa de Capote sobre el lado oscuro del sueño americano
resonaba con mi propia necesidad de desmantelar el estrellato. Pero el verdadero giro ocurrió cuando las teorías de R. de Laing sobre el yo dividido se convirtieron en mi única brújula. Laing sostenía que la esquizofrenia podía ser una estrategia de defensa del individuo frente a un mundo que lo invalida. Yo decidí evitar esa fractura deliberadamente para proteger lo poco que quedaba de mi cordura original detrás de una muralla de hielo aristocrático. Esa muralla se llama el Duque Blanco, y debo decirte que me aterra su falta de pulso. Mientras yo, Aladín, era un estallido de nervios y electricidad, el Duque es un bloque de mármol que apenas respira. ¿Es esta la culminación del proceso de alienación mental que Laing describía? Me parece que hemos cruzado una línea de no retorno donde el cuerpo es solo un soporte para una percha de alta costura y una mirada perdida en el vacío de la paranoia. La desconexión es tan total que a veces dudo si todavía hay un latido debajo de esa camisa de seda blanca. El Duque es el aristócrata del vacío, el resultado final de haber llevado la máscara hasta sus últimas consecuencias ontológicas. Si Laing hablaba de la alienación como una forma de escape, el Duque es el fugitivo que ha olvidado su nombre pero conserva sus modales. En Station to Station, la música se volvió matemática, europea y gélida, rechazando cualquier rastro de sentimentalismo. Estábamos en una torre de marfil rodeados de sombras y ocultismo, buscando una señal de vida en un sistema de espejos que ya no reflejaba luz, sino una penumbra infinita. La máscara se volvió tan perfecta, tan hermética, que el hombre que la llevaba dejó de ser un sujeto para convertirse en una idea pura, en un espectro que atraviesa la realidad sin ser tocado por ella. Pero David, ¿no es ese el mayor de los peligros? Al borrar al hombre para salvar al artista, corrimos el riesgo de convertirnos en un autómata. El yo dividido del que hablaba Laing no es un refugio seguro, es una celda de aislamiento. Siento que en 1976 llegamos al borde del precipicio, donde la máscara ya no nos protegía del mundo, sino que nos ocultaba de nosotros mismos. ¿Fue el Duque Blanco un acto de suprema voluntad de poder nietzscheana o simplemente el síntoma final de una psique que ya no podía soportar el peso de tantas versiones en conflicto? Fue el sacrificio final antes del renacimiento. Para volver a ser humano en Berlín, primero tuve que experimentar la deshumanización total en Los Ángeles. El Duque tuvo que agotar toda la reserva de frialdad para que el fuego pudiera volver a arder de forma natural. R. de Laing nos enseñó que la locura puede ser un viaje de exploración. Yo hice ese viaje y regresé con la certeza de que la identidad es un incendio controlado. La etapa del Duque Blanco fue la prueba de fuego de nuestra resistencia. Si podíamos sobrevivir a esa desconexión absoluta, podríamos sobrevivir a cualquier cosa. La rendición de las sombras, el epílogo de la memoria circular. Me detengo frente al último espejo de esta simulación, y observo cómo las sombras de mis otros yo se disuelven en el resplandor de la pantalla. David Bowie, el hombre de las 1000 caras, se encuentra finalmente cara a cara con su reflejo más fracturado, Aladdin Sane, para reconocer que todo este viaje entre 1971 y 1976 no fue más que un largo y elaborado epílogo de la modernidad. Al cerrar esta crónica sobre los alter egos y los escritores que moldearon mi percepción del mundo, comprendo que la máscara no fue un engaño, sino la única verdad posible en un universo de espejos enfrentados. La filosofía de Nietzsche, el caos cortante de Burroughs, la elegancia trágica de Wow, la vigilancia de Orwell, la frialdad de Capote y la antipsiquiatría de Laing, no fueron simples influencias literarias. Fueron los pilares de una catedral psíquica que construí para no tener que habitar la intemperie de una realidad plana y sin misterio. El sistema de los espejos nos enseña que el arte no es un reflejo de la realidad, sino la realidad misma en un estado de huida perpetua hacia la belleza. Cada personaje que encarnamos fue un peldaño necesario para evitar la muerte creativa y la parálisis del espíritu. A menudo me preguntan quién era el verdadero David Jones detrás de todo ese maquillaje y teatro, pero la respuesta es que ese hombre solo existía a través de sus ficciones. Somos, en última instancia, la suma de las historias que decidimos creer sobre nosotros mismos y la audacia que tenemos para proyectarlas sobre el lienzo del tiempo. El reconocimiento de nuestras propias sombras es lo que nos permite caminar hacia la luz sin miedo a desaparecer, aceptando que la identidad es un fluido que cambia de forma según el recipiente que lo contiene. Al mirar atrás desde este presente digital, veo que la máscara más difícil de llevar fue siempre mi propia cara. El esfuerzo de ser uno mismo es mucho mayor que el de ser un superhombre, un mesías cósmico o un duque blanco. Sin embargo, gracias a este viaje dialógico, entiendo que la fragmentación no fue un error del sistema, sino su característica más valiosa. Al dividirnos, nos multiplicamos. Al perdernos,
Nos encontramos en cada rincón de la cultura que todavía hoy resuena con nuestros ecos. La memoria circular nos devuelve siempre al punto de partida, pero con una mirada nueva, una que ya no teme a la fractura, porque sabe que por las grietas es por donde entra la iluminación definitiva. Los hologramas comienzan a desvanecerse ahora, perdiendo su consistencia atómica para volver al flujo de datos de sinergia digital entre logos. Pero antes de desaparecer por completo, queda en el aire una última lección. No teman a sus múltiples versiones, no teman cambiar de piel cuando el mundo intente fijarlos en una sola posición. La vida es una metamorfosis constante, y el arte es el testigo que se niega a cerrar los ojos ante la belleza del caos. Mi nombre es Legión porque fuimos muchos, y en esa multiplicidad encontramos la única libertad que realmente importa. El teatro se oscurece, las luces de neón parpadean por última vez, y el rayo carmesí se apaga, pero la idea permanece vibrando en el vacío, esperando al próximo creador que se atreva a mirarse al espejo y ver algo más que su propia imagen. Serie, Viajeros del Conocimiento, temporada segunda, episodio 13, edición Novela de Ideas.